Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo el debate sobre el referendo y también ahora sobre los paros, es decir, sobre la coyuntura del país. Yo entiendo que la mesa de negociación o los cabezas de esa mesa de negociación de La Habana se reunieron con los partidos de la Unidad Nacional la semana pasada y de ahí fue donde surgió la idea del referendo. Y no era solo el referendo, lo que entiendo que iban a llevar a La Habana era una propuesta completa que incluía referendo para refrendar, digamos, el acuerdo que se llegue en La Habana, pero como incentivo para que se avance rápido en la negociación, unas propuestas que al sentir de los partidos de la Unidad Nacional iba a ser muy audaz para comprometer a las FARC en este referendo y para comprometerlo en las elecciones de 2014. Y era la idea de un estatuto de oposición, con financiación, con cosas especiales de participación en medios de los partidos o grupos políticos que salgan de las negociaciones de paz, pero también con el conjunto de las fuerzas de oposición. Habría temas de circunscripción especial para Cámara, hablaban de una circunscripción especial, por ejemplo, una Cámara San Vicente del Caguán, para Catatumbo, para las zonas de conflicto, la posibilidad de darle un cupo de parlamentarios o de senadores a las FARC en el próximo Congreso, de manera que un paquete completo. Yo quisiera empezar hablando de eso, de cómo sería en este momento, después de experiencias anteriores, facilidades para que estas fuerzas políticas que surjan de la negociación, que después del desarme y la desmovilización puedan incorporarse. Doctora Clara, usted que viene a jugar un papel en la oposición dura, con todas las desventajas que usted misma reconoce que eso tiene en Colombia, con la cantidad de dinero que se mueve, las campañas electorales, con la imposibilidad ahora, no solo Clara, sino que la doctora Ramírez también se quejaba mucho de los medios de comunicación, de la incapacidad de los medios de comunicación para darle participación abierta, por ejemplo, a dos líderes políticas tan importantes como ustedes, que tienen una posición crítica frente al gobierno, las limitaciones por la tradición política para las fuerzas nuevas y de izquierdas, o para fuerzas nuevas incluso, como en este momento que hay fuerzas que están criticando al gobierno desde una posición no necesariamente de izquierdas. ¿Esto cómo sería? ¿Cómo se ha imaginado el polo garantías, no solo para las guerrillas, sino para la oposición? ¿Y qué bondades tiene esto, digamos? ¿Y cómo sería la presentación? Si lo lógico es esa presentación en La Habana o un debate más amplio, ¿cómo será eso? Bueno, sin lugar a dudas, un proceso de paz o unos diálogos para la finalización del conflicto no pueden culminar sin garantías de participación política de los guerrilleros que se reinserten a la vida civil, y me parece que las facilidades para que lleguen al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, en circunscripciones especiales, haciendo además, abriendo un cupo especial incluso en el año 2014, a mí me parece que son de la lógica, es parte concomitante con un proceso de paz que quiere buscar abrir canales democráticos. Sin lugar a dudas, el segundo tema fundamental, y no solo para las FARC cuando regresen a la vida civil, sino para todo partido de oposición en este país, es que aquí lo que hay es un sector hegemónico del establecimiento todos los días más cerrado, en el cual los sectores de oposición al modelo económico, de oposición a la falta de proyección de cambios estructurales en materia social, pues no tienen cabida. Entonces, acceso a los medios de comunicación, sin lugar a dudas, es, diría yo, uno de los puntos, ejes fundamentales, y que se acepte que la oposición es parte del país. Es que pareciera que el Estado le pertenece a los grupos, a los partidos tradicionales y a sus sucesores.
Entonces, la oposición no puede estar ni en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para dar su oposición sobre cómo defender la soberanía de este país. La oposición no puede estar en el Consejo Nacional Electoral para saber cómo es que se manejan las elecciones en este país. No puede estar en la Junta Directiva del Banco de la República, donde se estructura una parte importante de la política económica de este país. O sea, la oposición se entiende como un bicho raro que pues tiene que existir para que digamos que somos democráticos, pero es mejor mantenerla por fuera de las estructuras que son no del gobierno, sino del Estado colombiano. Y el Estado debe representar a todo el país en su conjunto en los temas que son de Estado. Hace un tiempo decía yo que la paz es un tema de Estado. Bueno, el plan de desarrollo sí es un tema de gobierno, eso es el programa de cada partido o cada coalición cuando aspira a regir las riendas del gobierno. Entonces, en ese orden de ideas, yo no veo que eso sea ninguna innovación. Entiendo que el estatuto de oposición que se está discutiendo en La Habana es muy parecido al que no pudimos nosotros convenir después de 2 años y medio de conversaciones con el gobierno, lo que muestra la falta de apertura de este gobierno y de voluntad política para de verdad hacer una apertura democrática. Pero yo quiero terminar diciendo una cosa que a mí me deja muy preocupada. Es que de lo que se ha hablado en los corrillos no es de estatuto de oposición ni de participación política en la FARC. Lo que se ha hablado en los corrillos es que no hay los tiempos necesarios para sacar la ley estatutaria que cambia la fecha del referendo y después la ley del referendo propiamente dicha, en la que estarían los puntos en los cuales la ciudadanía se pronunciaría en un referendo eventual a favor o en contra de distintos temas que se acuerden en la mesa de La Habana. Y que posiblemente se estaría pensando en algún método alternativo, como que hubiese un referendo para darle facultades extraordinarias al presidente de la República, para que con un cuerpo consultivo o con una especie de junta de notables, no sé qué forma tomaría, se pudiera entregar semejante poder al gobierno, en vez de que se hiciera la discusión que con toda la razón reclama la doctora Ramírez y hemos reclamado todos desde el comienzo de los diálogos, que temas tan fundamentales para la vida nacional pues tienen que tener cabida en la discusión pública y no solamente en un grupo de privilegiados, porque estamos hablando ni más ni menos que de temas estructurales para la democracia del país y el futuro de la sociedad colombiana. Sí. Doctora Ramírez, ¿usted está de acuerdo con una participación de miembros de las FARC en el próximo Congreso concedidas a propósito de este acuerdo de paz, un número de parlamentarios, de senadores atribuidos a ellos en el acuerdo, también unas circunscripciones especiales, que es lo que se está empezando a debatir? Mire, yo francamente le digo que todo es muy relativo, todo depende mucho de cuál sea realmente la calidad del acuerdo que se logre. Pero yo, por ejemplo, no estaría de acuerdo ni con circunscripciones especiales creadas por el presidente de la República, ni tampoco con circunscripciones especiales ad eternum, si acaso una circunscripción especial que tenga un carácter temporal, porque me parece que en la democracia cada quien tiene que ganarse su espacio siempre y cuando haya una democracia que esté abierta igual para todos. Yo comparto las críticas que hace acá la doctora Clara al hecho de tener que estar casi que implorando un estatuto de la oposición. Por Dios, es que la buena democracia supone siempre que hay unas reglas de juego claras, conocidas, equitativas, que permitan a la oposición ejercer realmente su papel en materia política. De tal manera que lo que sí me parece es una paradoja, que la izquierda democrática de este país tenga que estar pidiendo un estatuto de la oposición y en cambio a la izquierda radical, armada, que ha estado en contra del Estado colombiano y de la sociedad colombiana, entonces de pronto se le pretendan dar todas las facilidades. Me parece que una circunscripción para quienes hoy están armados en contra del Estado colombiano y de la sociedad colombiana tiene que ser algo excepcionalísimo y condicionado, repito, a que haya habido antes un acuerdo de tan buena calidad en verdad, en justicia, en reparación, en garantías de no repetición, que muy bien, la sociedad tendrá que estar entonces en ese momento dispuesto a darles
esa participación, pero repito, condicionada que después de un tiempo ya ellos participen en igualdad de condiciones con el resto, y si se ganan el voto popular, que se lo ganen en franca lid, pero no que se lo ganen con ventajas. Y le voy a decir una cosa que me parece muy preocupante de toda esta negociación, es que hasta ahora las declaraciones que vimos de parte de las FARC es que ellos no van a entregar las armas, que ellos van a destruir las armas. Es que parte de lo que uno reclama como ciudadano que hace una política distinta, que es lo que trato de hacer en mi caso, yo jamás en la vida voy a comprar un voto, jamás voy a ofrecer un mercado por un voto, jamás voy a ir a entregar ni a ofrecer el Estado ni prebendas a nadie porque me dé su apoyo político. Entonces, cuando uno trata de hacer una política de ideas, de propuestas, de programas, de hoja de vida, de tanta cosa, pues se encuentra en una situación absolutamente desventajosa contra la hipótesis siquiera de que haya alguien que llegue y todavía tenga armas y además tenga la plata del narcotráfico, la plata de las extorsiones, la plata de los secuestros. O sea, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? Entonces yo sí creo que la sociedad colombiana va a tener que mirar esto con lupa. Mire, es que, como decía ahora Clara, es que acá se trata del futuro, se trata de la democracia, pero si yo le propusiera a los colombianos el día de mañana, mire, todos los ahorros de su vida, démelos para un negocio, entonces la gente va a decir, momentico, ¿y qué clase de negocio? Muéstrame el contrato, ¿cuáles son mis riesgos? ¿Qué es lo que yo voy a recibir? Acá estamos ni más ni menos que diciéndole a la gente, vaya usted a un referendo en el cual se va a definir el legado de las generaciones futuras, y el legado sagrado es una democracia que de verdad funcione y una institucionalidad que funcione con apego a unas leyes, a un Estado de Derecho, a una Constitución, no una democracia de unas instituciones hechas a la medida de quienes vienen atentando contra esta democracia durante varios años. Nos vamos al segmento en un minuto del debatir sobre los paros. Tenemos una cosa especial en el programa, y es que vamos a ir en directo a recoger unas imágenes tanto de un hecho lamentable, doloroso, que ha ocurrido en Fusagasugá, que es la muerte de una persona en medio de las manifestaciones, pero también lo que ha sido el cacerolazo en Bogotá y todo este proceso. De manera que vamos a traer esto en directo, vamos a hacer unas visiones para poder debatir este segundo punto con mucha realidad, con una realidad que está ocurriendo en estos días, que el país ha visto, sobre todo en tres departamentos, una cosa muy fuerte en Nariño, una cosa muy fuerte en Boyacá y una cosa muy fuerte también en Cauca. Vamos a ver estas manifestaciones de un paro que se prolonga ya por 7 días y que no parece terminar, aunque hay un acuerdo inicial con el gobierno, con el presidente Santos, tratar de levantar mañana el paro para abrir una mesa nacional, o por lo menos una mesa que incorpore a los 3 departamentos. Vamos a esas imágenes. Bueno, entonces esta es Diana Giraldo desde la plaza desde Fusagasugá, y luego vamos a la Plaza de Bolívar. Así es, León, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos a esta hora desde la vereda San Raimundo, me corrige aquí el habitante de la zona, justo en el sector conocido como La Vaca que Ríe, en la vía que conduce de Fusagasugá a Bogotá. En este punto que les acabo de señalar se presentan fuertes disturbios entre campesinos de la zona, lo que uno pensaría porque hasta ahora no hay luz en el sector, y también miembros de la fuerza pública. Hace aproximadamente unas 2 horas están represados los buses de transporte intermunicipal, también algunos vehículos de carga que intentaban ingresar a la capital del país. Justamente hasta ahora me encuentro con un habitante de la zona que me pidió guardar su nombre para evitar ser expuesto ante la gente que está hoy protestando y que está protagonizando desmanes en este punto. Sí, señor, ¿quiénes son los que están protestando y por qué? Pues todos conocemos el origen de este paro, y es la inconformidad del campo o de la sección agrícola respecto a el alto costo que tienen los insumos agrícolas, los peajes de la dicha vía, el atraso de la misma como tal en su ejecución, los altos peajes, el costo del combustible, que en Colombia pagamos uno de los combustibles más caros, como todo el mundo lo sabe, casi que de los más costosos del mundo. Bueno, usted me decía ahorita,
ahorita no podemos ingresar a la zona donde se están adelantando estos disturbios porque quizás hay gente que no hace parte de la organización campesina. Usted se acercó, intentó comunicarnos con los líderes de la protesta, a ver si lográbamos un paso hacia la capital del país, y finalmente, ¿qué encontró? Me decía usted que veía caras desconocidas. Sí, la verdad, en el momento que se quiere hablar con los dirigentes de la protesta, que son los que lo hacen de una forma formal, pero como se dio cuenta usted, o se pudo dar cuenta usted, nos salieron al encuentro personas que no tenían ninguna intención ni de ser entrevistadas, y por supuesto mucho menos de dar el rostro a la luz pública. Quizás universitarios, o a qué atribuye usted la presencia de estas personas, ¿de dónde pueden ser? No tengo la menor idea, y su procedencia pues al igual me es desconocida. Bueno, se espera que, según la situación que se ha presentado durante estos 8 días de paro agrario, ¿cuánto más puede durar esta vía bloqueada? Al punto, recordamos, que es donde se adelanta en el sector conocido como la Vaca se ríe. ¿Cuánto más podría durar bloqueada esta vía? Pues según la disposición del gobierno, hemos escuchado que para el presidente no hay paro, para él no hay novedad, pero lo que es evidente a través de los medios de comunicación parciales como lo son ustedes, es que realmente sí hay conflicto, Escuchamos de fondo los estallidos de los lanzagranadas del SMAC. Acaba de llegar totalmente la fuerza pública a tratar de darle pues viabilidad a los vehículos que están represados, pero como usted escucha, hasta la luz está suspendida, como se puede dar cuenta, y de fondo se escuchan pues muchísimas explosiones, me imagino, del SMAC. Sí, señor, de los corredores viales, este ha sido uno de los menos impactados por este paro agrario, por los bloqueos. ¿Cómo ha sido la situación el día de hoy? ¿Es el primero que se presenta o ya se había producido algo similar en este punto? Ya habían venido los medios de comunicación que anteriormente decíamos no son parciales, porque ayer duró aproximadamente desde las 5 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana totalmente bloqueada la vía. Las personas lo que más les indigna es que muchas veces llegan los medios de comunicación y no hacen lo que están haciendo ustedes, que es de pronto dar la oportunidad de hablar, sino por consiguiente vienen y hacen una toma y dicen aparentemente no está pasando nada, pero si vemos el trasfondo, sí está pasando. Podríamos decir que hay personas o no son del paro o realmente son traídas de otro lugar a hacer lo que vemos que de pronto está sucediendo. No quisieron dar la cara, y personas que no quieren dar la cara, pues obviamente ya sabemos quiénes. Muy bien, gracias. León y televidentes, pues es el testimonio de campesinos de la zona. Recordemos que es la vía que comunica al municipio de Fusagasugá con la capital del país. Nosotros, por supuesto, pues estamos aquí bloqueados, afectados por este paro, por este bloqueo que se presenta en la vía. Veníamos de hacer un cubrimiento a visibilizar las necesidades y las problemáticas que tenían los campesinos que hoy por hoy están asentados o concentrados en el municipio de Fusagasugá. Eran más o menos 3.000 campesinos que esta mañana se manifestaron de manera pacífica en la avenida Las Palmas, y justo en ese momento fueron sorprendidos, dicen ellos, por algunos miembros del escuadrón móvil antidisturbios. Sí. Diana, bueno, un saludo muy especial para Diana y muchas gracias. Y ahora nos vamos a la Plaza de Bolívar con José Manuel Jiménez, que tiene un reporte especial sobre el cacerolazo, cómo está transcurriendo esta acción ciudadana convocada a través de las redes sociales, lo que indica que hay un nuevo instrumento también para convocar estas acciones, que de un momento a otro se puede convocar a través de redes sociales, de Twitter y del Facebook, y que ahora vamos a ver cómo se ha manifestado la población allí, la ciudadanía allí en la Plaza de Bolívar. León, televidentes, buenas noches. Efectivamente, continuamos acá en la Plaza de Bolívar. Más de 2 horas ha durado este cacerolazo en respaldo al paro nacional agrario. Es un cacerolazo sin colores, sin partidos. Es un cacerolazo de la voz del ciudadano del común, que ha sido citado por las redes sociales. Nuevamente las redes sociales han jugado un papel importante en la aglutinación de personas que quieren manifestar, que quieren alzar su voz ante un gobierno o ante las diferentes normas que no protegen al campesinado colombiano. Esta Plaza de Bolívar hace unos minutos estaba completamente repleta de gente, de ciudadanos, como les digo, sin color, sin colores de partidos ni nada de eso, simplemente diciendo respeto a los campesinos. Por favor, gobierno,
Por favor, señor Santos, le decían, siéntese a negociar con los campesinos, ayúdelos. Mire que el TLC los ha perjudicado enormemente. Y había una pancarta, una escritura que decía, si usted comió hoy, dele gracias a los campesinos. Creo que es un buen mensaje, es un hecho histórico en esta ciudad, que una manifestación como esta, es un cacerolazo, una manifestación social pueda respaldar a un movimiento campesino, a un movimiento social que reclama sus justos derechos. Los dejo con los pitos, los cacerolazos que se ven y que se escuchan en este momento en la Plaza de Bolívar. Siga usted, León, con más de la controversia. Buenas noches. José Manuel, muchas gracias por estas imágenes y por las que habíamos visto antes, cuando la plaza estaba mucho más llena. Clara López, la doctora Clara López, del Polo Democrático, fue una de las que inició la convocatoria hoy, y veo que fue criticada también por eso. ¿Cómo fue este inicio de la convocatoria, este cacerolazo? Pues yo pienso que definitivamente sí es una convocatoria ciudadana por las redes sociales, pero yo viendo ayer el exitazo que tuvo el cacerolazo de Tunja, fueron 50.000 personas contadas por el gobernador, no por ningún partido de oposición, las que se manifestaron por toda la ciudad de Tunja en respaldo al paro campesino y en rechazo a la violencia ejercida por el SMAT, castigando a los campesinos por estar en paro. Que empecé a mandar unos twitteres diciendo que teníamos que en todas las ciudades del país ser solidarios los citadinos con los campesinos. Desde luego esas convocatorias pues no se les puede poner una autoría individual, son una autoría colectiva de las redes sociales y de la ciudadanía que sí está exigiéndole al gobierno nacional que en vez de haber persecuciones haya soluciones a los problemas de los campesinos. Creo que es muy importante que la gente de las ciudades, todos nos solidaricemos, apoyemos a los campesinos en sus reivindicaciones, porque el proceso va para largo. Este paro está, yo digo que apenas comenzando, porque el problema de fondo de la estructura económica del campesino colombiano, del agro colombiano, ha sido destruido por políticas económicas de todos los gobiernos durante los últimos 20 años, que este gobierno lo que ha hecho es profundizar. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo muy, muy grande para rescatar el agro y no creo que los subsidios vayan a ser una solución suficiente. Son importantes, pero aquí se necesita es una reforma estructural de la manera como se está manejando la economía colombiana. Si no, nos vamos a quedar sin aparato productivo en el campo y sin aparato productivo en las ciudades, porque el proceso de desindustrialización es verdaderamente alarmante. Ya en este trimestre estamos registrando como el quinto trimestre con decrecimiento en el crecimiento manufacturero del país y eso es muy, muy delicado. Así es que a solidarizarnos con los que están protestando y hacer el llamado que lo hagamos como los cacerolazos, organizado, pacífico, y al SMAT y al Gobierno Nacional y al Presidente de la República, por favor, eso que hemos visto en vivo y en directo en televisión de la represión a los campesinos, del castigo con gases lacrimógenos, con las bombas de aturdimiento, ha sido un exceso de uso de la fuerza que creo que tiene que también criticarse fuertemente. Doctora Marta Lucía, hoy el presidente Santos se fue a Boyacá, ofreció disculpas por los ataques del ESMAD a los campesinos, ofreció disculpas por la metida de pata de él de ayer que dice menospreciar el paro, y instaló la posibilidad de una mesa de diálogo social con representantes de Boyacá, de Cauca y de Nariño. ¿Cómo ha manejado el gobierno estos paros campesinos? Y si lo que fue la intervención de hoy del presidente Santos y las cosas que anunció pueden realmente levantar este paro y pueden ofrecerse hacia adelante como una solución. ¿Usted qué piensa? Mire, yo creo que aquí hay varias cosas. La primera es una gran improvisación de parte del gobierno en una problemática que es real y que además ha tenido manifestaciones desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, cuando se hizo el plan de desarrollo de este gobierno,
ni siquiera se incluyó, por ejemplo, una locomotora de la industria manufacturera. Siento que este país lo que más necesita es dignificar a la gente a través del empleo, que cada uno en el campo y en las ciudades tenga la posibilidad de tener su empleo para no estar mendigándole al gobierno de turno el subsidio de la casa o el subsidio de las familias o de lo que sea, o de las familias en acción, tanta cosa de la que hoy realmente la gente depende. Eso le quita a la gente libertades, eso le quita a la gente dignidad, eso le quita a la gente muchas posibilidades realmente de tener más autonomía. Pero realmente en el caso de los paros agrarios, lo que hemos visto es una incapacidad absoluta de entender lo que está pasando en el mundo entero, porque por un lado está el tema de los subsidios. Evidentemente la chequera del gobierno colombiano no tiene cómo competir contra la chequera de los Estados Unidos y de la Unión Europea tampoco. Pero en cambio lo que sí tiene que hacer el gobierno colombiano, y lo ha habido hacer hace 3 años y se ha habido inclusive también hacer desde antes, era analizar cuál iba a ser el impacto de los acuerdos de libre comercio que estaban ya firmados, pero sobre todo de la cantidad enorme de acuerdos de libre comercio nuevos que metió el gobierno del presidente Santos contra viento y marea, contra las advertencias que hicimos muchos, entre ellos yo, sobre el momento que está viviendo la economía mundial. Este es un momento en donde lo que ha hecho Estados Unidos y Europa es protegerse, es tener en cuenta que esta crisis que se desató en el 2010 ha generado una vulnerabilidad muy grande en la economía de esos países y en la demanda interna, y entonces lo que están haciendo es cuidando a su aparato productivo, y nosotros en medio de semejante crisis lo que hemos hecho es salir a entregar nuestro mercado, y salir a entregarlo es que porque con esto estamos abriendo mercados externos. Pero si usted está abriendo los mercados externos, lo primero que tiene que hacer, como cualquier buen padre de familia responsable, es que prepara bien a su aparato productivo, prepara su industria, prepara su agricultura. Aquí lo que estamos oyendo de parte de los campesinos es que ni siquiera les sirven los subsidios, porque evidentemente los subsidios van a ser algo que tenga un efecto temporal, pero la solución estructural es ver realmente si deben seguir sembrando lo mismo, si es papa o si es cebolla, o si de pronto cambiar de cultivo. Segundo, ¿quién va a ser el que les garantice a ellos la compra de esos cultivos? A mi juicio, lo que hay es que lograr realmente que aquí tengamos nosotros una producción de alimentos en gran escala, alimentos procesados, alimentos industrializados, y entonces usted como campesino tiene que saber que le van a comprar después su cultivo. Tercero, cómo lograr realmente que haya una posibilidad de asociar la asociatividad entre pequeños cultivadores del agro, pero que también ellos entonces puedan tener acceso a unos insumos de calidad a precios que sean adecuados. Hoy estamos viendo en el precio de los agroquímicos algo parecido a lo que sucedió con el precio de los productos farmacéuticos, y es que de pronto cuando usted tiene un oligopolio donde hay poquitos oferentes, ¿qué pasa? Ponen los precios que les provoca y terminamos con los campesinos colombianos pagando unos insumos y unos agroquímicos mucho más costosos. Entonces, si usted les garantiza unos insumos a buen precio, unos industriales que le compren su cosecha, unos precios de sustentación equivalentes a precio internacional, ahí hay soluciones estructurales. Yo creo que vamos a una última pausa, y cuando vengamos, como ustedes dos aspiran a gobernar el país, yo quisiera que se concentraran a decir cuál sería la solución de ustedes para el paro, cómo enfrentarían esto, cómo, si ustedes estuvieran hoy en día ocupando el Palacio de Nariño y fueran presidentas, una o la otra presidenta del país, ¿qué solución le daría al paro que está en curso y que, según la doctora Clara López, no va a terminar mañana con el acuerdo que ofreció el presidente Santos, sino que va a proseguir? Una pausa y venimos a responder esa pregunta.